como ya había advertido Edith, nuestro invitado es Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. La semana pasada Luis Abinader hizo un planteamiento de una especie de plan nacional contra la corrupción y la impunidad. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera que viéramos lo que pasó ayer cuando no es una coalición, pero el frente de partidos de oposición que se generó después, el bloque opositor, ha planteado, ha hecho un emplazamiento a propósito de la situación general en la Junta Central Electoral luego de las pasadas elecciones. Es la primera vez que vemos a ese bloque opositor tomando una decisión que parece que tiene algún carácter de oposición. ¿Cómo ve esa decisión? ¿Cómo lo manejaron los partidos, Luis? Bueno, sobre ese hecho en particular, creo que es algo muy positivo. Y es lo que nosotros hemos estado diciendo, el mismo bloque opositor. Yo creo que hemos actuado desde las elecciones, cuando se presentaron todas estas irregularidades, nosotros hemos actuado juntos. E incluso, no sé si recuerda, desde una semana antes de las elecciones, también, aquella vez que fuimos a la Junta Central Electoral a tratar de reunirnos con Roberto Rosario, y no se... Que no lo recibió. Que no nos recibió. Y entonces... hemos actuado en consecuencia y hemos actuado con el bloque opositor en muchas acciones. Ahora, en este caso es algo sumamente importante, ya que de la misma Junta Central Electoral actual, pues ellos plantean que lo que nosotros hemos dicho y habíamos afirmado desde el proceso, desde el mismo día de las elecciones y desde antes, porque lo habíamos advertido, de que estos escanes no funcionaron. Y los que funcionaron de manera Luis, irregular. tenemos que hacer una pequeña pausa. No, ya se arregló. Bueno. Está listo el corte. Que está listo el corte. Vamos a escuchar el corte. Yo quiero hacer una aclaración. A lo que me refiero es que ahora ese bloque opositor que se unió después de las elecciones dice, estamos esperando una investigación y si no protestamos. Vamos a escuchar el corte. La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos. De no hacerse, no nos queda otro camino que el llamado a la movilización de la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias. Son hechos sumamente graves, que ponen en duda todo el proceso electoral. Que estamos hablando de que la transmisión de las informaciones electorales no iban a la Junta Central Electoral, sino a una empresa que era que le suministraba entonces las informaciones a la Junta Central Electoral. Bueno, ahí está el corte de la actividad de ayer. La diferencia es eso, la diferencia es que está dispuesta la oposición a una movilización hasta que esto se proceda. ¿Hasta dónde está ese compromiso? Y si ustedes sabían eso, Luis, ¿por qué concurrieron a un proceso que de antemano se veía irregular? Bueno, nosotros advertimos, Ricardo, advertimos sobre ese tema, pero no sabíamos que la situación era tan... el desastre que se planteó. Pero además yo quiero recordar, porque hay que recordar momento a momento, recuérdate que a través del presidente Pastrana, que vino como jefe de la delegación de OEA, hubo una resolución de la Junta donde se planteó que se iba a contar de manera manual y que después se iba a confirmar por la vía del escáner, y eso no se cumplió. Y nosotros advertimos y lo dijimos, y cuando nosotros hablamos 2 días después de las elecciones, yo personalmente dije que no aceptaba ningún resultado que no fuera por la vía del conteo manual. O sea, nosotros eso lo advertimos todo el tiempo. Y en cuanto a la movilización, señores, nosotros hicimos, yo personalmente visité 39 juntas electorales. Nosotros hicimos protestas frente a la Junta Central Electoral por esos resultados que convocamos. Y yo no sé si ustedes recuerdan que hasta mi madre, mi esposa, o sea, toda mi familia estuvo ahí frente a la Junta Central Electoral unos cuantos días después de las elecciones. Pero ustedes tienen un centro de cómputo también como partido. ¿Y cuál fue el divorcio entre los resultados de ustedes y eso? Ricardo, nosotros lo presentamos, te lo puedo enviar. Nosotros hicimos tenemos toda la información y un dossier de informaciones con todo eso. O sea, a mí a veces me extraña que la gente no se recuerde de toda aquella
presentación. Nosotros nos acordamos toda aquella de presentación. las irregularidades, pero lo que yo digo es que un partido organizado tiene su centro de cómputo y dice, mira, los resultados que nosotros tenemos esto. Nunca se presentaron tampoco por parte de claro, y presentamos las irregularidades. Lo que pasa es que las irregularidades eran tantas que tú tenías resultados prácticamente nunca, en las veces que se contó manual y lo que fueron por los escáneres, casi ninguna de esas partes coincidían. O sea, es que esto fue además de todas esas irregularidades, fue un gran tollo, fue un gran desorden lo que hubo. Yo no sé si ustedes leyeron, Ricardo, a uno de los jueces salientes de la Junta, me parece que fue el magistrado Aquino, que dijo que solo se contaron el 35% de los votos de los diputados. Bueno, y el informe de la Junta los diputados, Central, o sea, lo que se hizo fue una proyección. Por primera vez. Ahí salió gente entonces que no salió. No, porque, bueno, o hicieron proyección y quizás, tú sabes que los diputados normalmente son fuertes en algunas áreas. El que tuvo la suerte de hacer una proyección en un área, pues salió. O sea, hay cantidad de irregularidades que nosotros lo presentamos, que nosotros ya lo habíamos dicho e hicimos un dossier, y el mismo bloque opositor lo presentó e hicimos por lo menos 3 ruedas de prensa presentando las irregularidades. Hay hasta un website que nosotros hicimos. La diferencia es que por primera vez la oposición habla de la calle, de la movilización popular. Sí, porque la oposición eso es todo lo que le tiene terror a eso, la oposición. Aquí, este es el único país de la bolita del mundo donde hay un proceso electoral así. Yo entiendo todo lo que tú hiciste. La diferencia es lo que dijo Más Puy. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que nosotros convocamos muchas veces a movilización. No sé si recuerdan un mes después de las elecciones, que aquí estuvo la delegación de la OEA que sesionó en República Dominicana. Nosotros fuimos allá y llamamos también a la gente a que fuera a protestar frente a la delegación de la OEA, y fuimos todo el bloque opositor frente a la OEA. Hay que recordar muchos detalles, la gente se olvida mucho de estas acciones. ¿Y qué significa ahora? Yo pienso que, como dice Altagracia, bueno, pues hay un cambio en la perspectiva. Un cambio en la perspectiva, y estamos ya tomando una decisión que es para el bien de la democracia dominicana, diciendo que se actúe de manera judicial, que esperamos que por esa vía se tomen las acciones, y si no, bueno, nosotros vamos de manera organizada, de manera pacífica, pero también a protestar como se debe de hacer. Pregunta un televidente que si usted estaría dispuesto a ir a una elección de candidato del PRM si Danilo Medina es candidato del PLD. Pero ya yo fui a una de... No, él le está preguntando si usted estaría dispuesto. Pero claro, pues que nosotros, sea quien sea el candidato del PLD, nosotros lo vamos a derrotar, sea quien sea. Y eso no va a ser que lo vamos a derrotar nosotros, lo va a derrotar el país. Lo va a derrotar el país, sea quien sea el candidato. Pero eso implica que usted deja abierta la posibilidad de una nueva reelección. No, la deja abierta el que te hizo la pregunta, el que preguntó, no yo. Yo lo que te dije que en este país hay posibilidad de cualquier cosa. El que sea el candidato del PLD, nosotros lo vamos a derrotar. ¿Y cómo usted está tan seguro, don Luis, en un país Gracias por el don, Ricardo. No, en un país donde el presupuesto es el líder número 1 de la nación y se ha demostrado en los últimos procesos? Mira, nosotros fuimos a unas elecciones con la mayor inequidad posible. Y nos dejaron 1% ahí, eso fue lo que nos dejaron. Ahora, Ricardo, es cierto que influyen los recursos, es cierto que incluye el presupuesto, pero ya hay un cansancio colectivo, hay una indignación real. Y la situación económica actual, no sé si ustedes han visto las últimas declaraciones de José Rijo, que es un especialista en la parte presupuestaria. Señor, nosotros estamos consumiendo más del 50%, el 53% del presupuesto solo para el servicio de la deuda de principales intereses. Luis, ¿qué dicen los números que ustedes manejan en este momento? Aunque es muy todavía prematuro. Los números y las mediciones, ¿cómo están ustedes? Muy optimistas, hay un cansancio general. O sea, cuando ese bloque opositor se une completamente, como se va a unir, y el PRM que se ha ido fortaleciendo, nosotros somos la decisión ya del pueblo, y todavía nosotros tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo con ustedes en que tenemos que hacer mucho más. Nosotros tenemos que hacer una oposición todavía más inteligente, una oposición conjuntamente con propuestas de solución. Por eso yo hice esa presentación
que fue la semana pasada, a la que Altagracia hizo referencia, en el sentido de que ya sabemos que hay mucha corrupción, sabemos que hay demasiada corrupción, sabemos que hay una hipercorrupción. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para enfrentarlo? Ayer salió, y esa fue la propuesta que nosotros hicimos. Antes de pasar, ayer fue publicado el Barómetro Latinoamericano, donde se ratifican casi los mismos parámetros, excepto que en el Barómetro de las Américas, ahora sale República Dominicana, la percepción de la población como que es el segundo país más inseguro de la región después de Venezuela. En esta ocasión ya superamos a Honduras, sí, ya superamos a Haití, o sea que República Dominicana sigue avanzando. Vamos a hablar de esta percepción. Es bueno saber que hace 30 años nosotros éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica después de Paraguay. Sin embargo, hoy estamos después de Venezuela, según dice el más inseguro, o sea, en la otra esquina. Miren cómo han fallado los gobiernos. Ese tema domina por encima del empleo, de la corrupción y del problema económico, porque la gente siente la inseguridad como en los últimos datos de las encuestas nosotros hemos visto que pero muy cercano, delincuencia y corrupción, muy cercano el uno del otro como la principal preocupación. Bueno, de los ciudadanos. De hecho esos son los dos temas de la población. En el caso de lo que varía son los índices. En el caso de la corrupción, el 83%, que es casi lo mismo de la encuesta Gallup, que creo que era el 85%, considera que los políticos dominicanos, y dice así, los políticos, están involucrados en casos de corrupción. 85%. En la Gallup 85%, en esta 83%. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, es escandaloso. El margen es diferente. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo piensa Luis Abinader? Hay dos cosas que se parecen. Uno, ¿cómo convertir la indignación de la gente en una acción que se traduzca en una modificación de la conducta electoral? Porque aquí, este pueblo que se queja de la corrupción, que está pasando trabajo en los hospitales, que no tiene trabajo, va y vota por el PLD. Sí, bueno, lo que pasa es que hay una situación bastante especial que eso hay que educar, hay que irlo cambiando. Y recuérdese también que ese mismo PLD dividió al principal partido de oposición en el proceso pasado. Eso la gente no lo ha estudiado de la manera que tiene que estudiarlo con el caso del PRD. Recuérdense que nosotros apenas tuvimos 1 año y 3 meses de un nuevo partido. O sea, realmente lo que nosotros hicimos fue prácticamente una proeza, con un nuevo partido, con nuevos símbolos, donde no teníamos ni delegado técnico en la Junta Central Electoral porque éramos un partido, no éramos un partido entre comillas mayoritario. O sea, fue realmente una situación muy, muy especial. Y por eso nosotros luchamos por nuevos órganos electorales, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral. O sea, que teníamos además de eso los umpires en contra. Yo me recuerdo al presidente Pastrana, esos días antes de la elección, nosotros luchando para el conteo manual que decía, usted tiene un problema, usted está en el medio del juego, él haciendo una analogía con un juego de soccer, en el medio del juego, y en vez de tratar de meter el gol, lo que están viendo al umpire, están viendo al árbitro. Entonces, realmente, señores, fue una situación muy, muy especial, y nosotros lo habíamos advertido, lo habíamos denunciado, y lo hicimos muchas veces después de las elecciones. Nosotros duramos 3 meses hablando y enseñando todas las irregularidades que se hicieron en ese sentido. Y yo lo que creo es que en este caso, volviendo al tema de las propuestas, cómo nosotros podemos, y la pregunta de Altagracia, presentar. Nosotros en esta presentación que nosotros hicimos, que me parece que la tiene el director. El director, nosotros dijimos, hay que hacer un rescate a la institucionalidad. Sin instituciones fuertes, Altagracia y Ricardo, no se va a controlar la corrupción. Ahora, no es solamente instituciones fuertes, sino quiénes van a estar en esas instituciones. Y por eso nosotros proponemos como una parte fundamental que el Ministerio Público Independiente. Un Ministerio Público Independiente, es decir, una Procuraduría General de la República Independiente. Aquí nosotros estamos presentando el círculo vicioso de la corrupción. Usted está hablando entonces de una reforma constitucional profunda. Tiene que haber una reforma constitucional. La Constitución pueden haber dos cosas. Primero, el presidente puede definir y decir, yo voy a poner un ministro. Eso no va a ocurrir.
pero estoy poniendo... no, la posibilidad existe. La posibilidad existe y en Brasil es así. En Brasil no es constitucional. Bueno, pero en Brasil fue una decisión. Pero aquí lo que ponen son acólitos. Pero te estoy diciendo... Todos, incluyendo el PRD cuando gobernó. Estoy diciendo, Ricardo, que se puede hacer, que el presidente puede decidir y hacerlo en lo que se hace la reforma constitucional. Y seleccionar un ministerio público verdaderamente independiente. Ese ministerio público independiente ya va con una justicia que también tiene que ser más independiente de lo que es, especialmente en las altas cortes y en la Suprema Corte de Justicia. Ya cuando y con la CAM, porque fíjate, en ese círculo vicioso de la corrupción y la impunidad está el problema de que los órganos internos y externos están comprometidos. Claro, los órganos auditores. La Cámara, el órgano interno, que es la Contraloría, bueno, está bien que siga haciendo, pues el gobierno tiene que tener un órgano interno de control, pero el órgano externo, que es la Cámara de Cuentas, es la misma cosa. Es la misma cosa, y a veces peores, es la misma cosa. Entonces nosotros tenemos que tener una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente, con una Cámara de Cuentas independiente, que apenas se le da, según la ley, debería de dársele un 0.6% del presupuesto y apenas se le está dando un 0.3%, o sea, se le está dando la mitad. La mitad de lo que se establece. De lo que está establecido por ley. Pero eso mismo pasa al Poder Judicial. Señores, en el presupuesto del 2018, la República Dominicana Digital, proyecto con el cual yo estoy de acuerdo, se le están dando prácticamente el mismo presupuesto, aproximadamente unos 7,000 millones de pesos, que se le da al Poder Judicial, Ricardo. Imagínate, el Poder Judicial, una de las bases sobre las que se sostiene cualquier sociedad. El Poder Judicial tiene el mismo soporte económico que una iniciativa particular del presidente de la República. Oye, eso no puede ser. Y lo mismo pasa también, que se le está dando menor presupuesto a la Procuraduría General de la República. Y ha venido descendiendo ese % desde hace varios años. ¿Hasta dónde? Entonces es una reforma que tenemos que hacer. Está el Ministerio Público Independiente. Eso es fundamental para tener esos órganos, porque con un Ministerio Público Independiente es que tú puedes eliminar la impunidad. Y la impunidad es una acción básica para eliminar la corrupción. Con el PLD, además de una serie de previsiones que nosotros planteamos aquí también, Luis, de control. Con el PLD o con Danilo Medina, con un control absoluto de cualquier institución de la República Dominicana, una reforma de la naturaleza que sea, es una reforma que tiene que pasar o por una derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana o por una situación que obligue a un acuerdo político que uno no lo ve, para poder salir a camino. Porque ese Congreso que ayer declaró al MAMI como patrimonio intangible de la República Dominicana y declaró un profeta como visitante distinguido, ese Congreso está ahí para hacer lo que el presidente quiera. Mira, Alternancia, este es el camino. Yo estoy proponiendo el camino. Yo digo que al MAVI debieron sumarle la Yaboa también. Y vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por eso, y eso se puede. Por eso yo estoy hablando de un gran acuerdo nacional contra la corrupción y la impunidad. Porque déjeme decirle algo que es parte de lo que yo planteo en mi propuesta. Esto no es si nosotros queremos, es que si nosotros seguimos con estos niveles de corrupción, está en riesgo la democracia misma, está en riesgo el sistema de partido y el sistema democrático también. Ahí hay un pueblo que se ha ido cansando y que un día va a explotar con esos niveles de corrupción que tenemos en la República Dominicana. A propósito que ha explotado de manera pacífica en unas marchas verdes preciosas, bellas, en un despertar de la sociedad dominicana, pero que también en un momento puede cansarse. O sea, es para salvar el sistema democrático. A propósito, esto no es si se quiere, Altagracia. Luis, ¿cómo usted juzga las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, de que la sociedad está harta de la corrupción? Bueno, él está leyendo las encuestas que se están publicando, Ricardo. Él está leyendo las encuestas que se están publicando. Y esa es la realidad. Y ellos hacen sus propias encuestas. Ellos hacen sus propias encuestas, pero además están leyendo las encuestas que se están publicando. Eso es totalmente aquí la sociedad dominicana consciente está harta, indignada de la corrupción. Y por eso nosotros hacemos esta propuesta donde hacemos también, y es bueno aclarar, aquí hay que frenar la corrupción. Primero, hacer previsiones, hacer los controles para que no pase la corrupción. Nosotros estamos proponiendo que la Contraloría tiene que hacer auditoría cada 6 meses, que apenas la hace cada 2 años y la Cámara de Cuentas cada 4 años. Y entonces nosotros proponemos una auditoría cada 6 meses de la Contraloría y cada año de
la Cámara de Cuentas. Eso te hace que cada institución, que es uno de los principales objetivos que perseguimos, tenga un temor por la supervisión que tienen y que están arriba de ellos. Obviamente estamos hablando una auditoría organizada, profesional, con una decisión del presidente de combatir la corrupción y una Cámara de Cuentas independiente. Con un Ministerio Público independiente, entonces podemos conseguir lo contrario a lo que se presentó aquí, que es a un círculo, en vez del círculo vicioso de la corrupción. Entonces rompemos ese círculo vicioso para entonces tener un círculo que lo planteamos aquí. Bueno, ahí se está planteando la ejecución presupuestaria que yo estaba hablando, cuando se le está dando mucho menos ya de lo que ayer se debe hacer. Entonces ahí terminamos con el círculo virtuoso de la corrupción. Ayer, en lo que llega... Perdón, el círculo virtuoso que tiene que ser, que rompe con el círculo vicioso de la corrupción. Ayer, dos países del entorno inmediato y bastante parecidos a República Dominicana adoptaron decisiones que tienen que ver con la corrupción. En una, el vecino Haití, el presidente Jovenel Moïse acepta la intervención de Naciones Unidas en un programa para enfrentar la corrupción, algo que ya pasó en Guatemala, que ha pasado en Honduras y que parece que es uno de los pocos mecanismos que tienen nuestros países para enfrentar el problema. En El Salvador, un tribunal condenó al expresidente Mauricio Funes a devolver... Bueno, ese sí fue duro. $500,000, una tontería. Una tontería, eso lo dejan de propina. Sí, una tontería, pero le obligaron a devolver. Eso lo lleva aquí a una muela. Y un presidente que no fue malo. Sí, y le obligan también al presidente Funes, lo declaran, ¿verdad? Inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante 10 años. ¿Estaría Luis Abinader en condiciones de aceptar una intervención de un organismo como Naciones Unidas en un plan contra la corrupción? Pero totalmente, o sea, todo lo que sea ayuda para luchar la corrupción. Además, eso nos da también un organismo independiente donde no está contaminado por el partidismo político, no está contaminado de que tú quieras también llevar la corrupción, porque este no es de mi partido, pero a lo de mi partido no lo someto ni lo toco. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que sea que nos ayude en la lucha de la corrupción. Y por eso yo estoy proponiendo que de llegar al gobierno, tener un Ministerio Público independiente. Porque ¿qué es lo que pasa, señores? Mire, cuando tú llegas al gobierno, y vamos a hablar claro aquí, tú llegas al gobierno y no somete a los corruptos de anteriores o no hace cambios que tienen que hacer, ¿qué va a pasar, Ricardo? Que los mismos tuyos van a decir, pero vamos a seguir la fiesta. O sea, eso tiene que pararse, es que tiene que pararse. Y eso tiene que pararse con este Ministerio Público Independiente. A mí me preguntan cuando yo voy, ¿usted va a meter preso a los corruptos? Digo, no, yo voy a cumplir la ley. Si yo cumplo la ley y tenemos este sistema, no es el presidente, es las instituciones que van a meter, que van a hacer los expedientes necesarios y los que tengan mérito lo van a someter a la justicia. Con las leyes que nosotros tenemos, todos los ladrones deberían estar presos, con la que hay ahora. Hay bastantes leyes. Bueno, lo primero que yo planteo en este acuerdo es llevar al gobierno a cumplir su propia ley, o sea, llevarlo a su legalidad, porque hay, como tú dices, una cantidad de leyes que no se cumplen. Ahora, hay una serie, creo que todavía faltan tantos procedimientos en la parte de prever la corrupción. O sea, en la parte de legal, sí es cierto que ya hay muchas leyes que no se cumplen y por eso está la situación que estamos ahora, pero yo creo que tienen que haber más medidas de control. O sea, lo ideal sería no llevar a la justicia ya a un corrupto, sino prever como a través de un control mucho mayor de que se cometan los actos de corrupción. Ayer, sentado ahí mismo donde está usted, estaba el abogado Eduardo Jorge Prats. Y aunque estábamos hablando con Eduardo Jorge Prats sobre un tema constitucional, él dijo algo que yo creo que es prudente comentarle a usted. Él dijo que esta sociedad se ha ido haciendo cada vez más conservadora y que la oposición tiene puntos de vista tan conservadores que le han permitido al presidente Danilo Medina, a pesar de que es su partido quien ha impulsado ese conservadurismo, le permiten al presidente Danilo Medina de vez en cuando para hacer el adalid de las ideas más modernas y más novedosas. Y cita el caso
de las 3 causales del aborto y cita el caso de la ley 169-14, que técnicamente devolvía la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana. ¿Usted de hecho considera que la oposición tiene puntos de vista conservadores? Mira, yo creo que nosotros, el PRM ha sido un partido de avanzada en esos aspectos. En todos esos aspectos nosotros hemos sido un partido de avances. ¿Usted apoya las 3 causales? Pero claro, claro. Eso ha sido... se apoyan las 3 causales, quedan 4 países en América y uno somos nosotros. Sí, exacto. O sea, pero yo fui incluso desde hace años el primer político que lo hizo públicamente. Fuimos nosotros y el partido lo adoptó. Y nosotros hemos adoptado una serie de medidas en términos de lo que nosotros consideramos, sean de conservadores o sean liberales, pero que son las medidas correctas en una serie de aspectos. Ahora, recuérdate que el PRM también, como te dije, salió 1 año y medio antes de las elecciones. Nosotros estamos también componiendo nuestras ideas. Vamos a celebrar un congreso después que pase también la próxima convención, donde vamos a organizar todas nuestras propuestas y todas nuestras ideas a la nación. El PLD es una mezcla. Ahí hay una mezcla de ideas, de ideologías. En una parte están en el centro, otras están en la derecha, pero en términos, yo creo que el PLD no se puede definir ni conservador, ni de centro, ni de izquierda, porque ellos tienen ahí muchas contradicciones. Ahora, lo que ellos han sido es conservadores en los cambios que hay que hacer en este país, en términos del accionar. ¿Cuántos años tenemos con la ley de partido? ¿Cuántos años tenemos en esa parte también con las 3 causales? ¿Cuántos años tenemos con una serie de reformas importantes que hay que hacer? Y cuando pasan las reformas por presión a la sociedad, entonces no cumplen las leyes. O sea, eso... Yo no sé si el PLD ha hecho reforma, pero yo le voy a decir una cosa. Yo decía la semana pasada que yo a lo único que aspiraba en la sociedad dominicana era que volviéramos al 94. Bueno, esa fue una gran reforma. Si volvemos al 94, aquí es como una revolución. Bueno, pero el PLD fue... ¿Quién hizo la reforma en 2010? Que fue una contrarreforma, bueno, donde retrocedimos en términos institucionales. Fue el PLD. O sea, fueron Peña... En el 94 fue por una situación muy especial. Peña y Joaquín Balaguer hicieron esa reforma, donde el país avanzó, señores. El país avanzó. Mi aspiración es volver ahí. El país avanzó. Y nosotros tenemos que... ¿Pero por qué avanzó? Por una Suprema Corte de Justicia independiente. Señores, ¿quién cuestionaba aquí a César Estrella Sadalá? Yo le pregunto, ¿tú sabes la tranquilidad que tendría este país? ¿Quién cuestionó a Juan Zuli Bonelli, que después fue también presidente de la Junta Central Electoral? Y una Suprema Corte de Justicia que tuvo sus puntos negros, pero que en términos generales actuó de manera independiente. Entonces, eso es lo que lleva tranquilidad a una sociedad. Una justicia independiente, ese ministerio público independiente, tribunales electorales independientes. Eso es por eso que nosotros estamos luchando. Ese es el gran cambio de este país. Como el tema de la inseguridad y el problema de la criminalidad golpea tan duro a la gente, hay un tema vinculante a esto, y es el desorden y el caos migratorio, una frontera casi inexistente. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este? Que se cumpla la ley, que se cumpla la ley de migración. Solamente cumplir la ley de migración. Pues la ley de migración ya, si se cumple la ley de migración y obviamente darle más recursos a los organismos que tienen que cumplir. Volvemos al caso de las asignaciones y a la pésima calidad. O sea, el CESFRON, que es el organismo que tiene que cuidar la frontera, tiene el mismo presupuesto que aquí el metro, que la seguridad del metro. Pero el despacho de la primera dama tiene casi 900 millones. Que eso hay que eliminarlo. Ese despacho hay que eliminarlo. Y las acciones que ella realiza, que una gente se lo puede encontrar muy buena, pero eso hay que llevarlo a los organismos y a las instituciones. Si realiza acciones a favor de la salud de los niños, de esos programas hay que llevarlo al Ministerio de Salud. Si realiza a favor de la educación, llevarlo al Ministerio de Educación. Eso no puede existir aquí en un país. Primero, además, eso no está aprobado por ley. Y no lo digo por la pero puede existir el despacho de la primera dama sin manejar presupuesto. Bueno, pero está bien. Lo que quiero decir es en términos de los recursos. Es que este país tenemos que quitarlo de ese paternalismo que este hace, que aquel hace. Aquí tienen que trabajar las instituciones. ¿A qué usted entiende que obedece que el gobierno le haya puesto tan poco caso al problema fronterizo y al caos migratorio?
Yo no entiendo, habría que preguntárselo a ellos. Por eso lo que hace que crea muchísimos problemas. En la República Dominicana no puede existir, ni en ningún país civilizado, ninguna persona que no esté regularizado, que no tenga una regularización. Nosotros ni siquiera tenemos un censo, aquí no se sabe nada. Aquí no se sabe de cuántos hay, pero lo peor de todo es esquemas y corrupción, enorme corrupción que hay en la frontera, permitiendo la entrada de personas de manera irregular, para entonces ser empleados en fincas y ser empleados en... Bueno, el 90% de los que trabajan en fincas son personas que vienen de Haití, que exacto, no están en un estatus regular. Y que prácticamente casi en un esquema que recuerda a las organizaciones esclavistas, lo llevan a esas fincas. O sea, eso hay que pararlo. Aquí no podemos saber... tenemos que conocer cuántos extranjeros hay, y esos extranjeros que estén de manera regular y después que trabajen pues se retiran a su país. Eso es una barbaridad. O sea, eso es la falta que podemos decir de tener un gobierno organizado y combatir esa enorme corrupción que tenemos en la frontera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Luis Abinader por haber estado con nosotros. Nos faltó preguntarle que quién gana, si él o Hipólito. Mira, Ricardo, lo primero es que en el PRM ¿quién está arriba, Luis? En el PRM lo que tenemos es una... Pues Hipólito dijo que él gana. Tenemos una gran unidad en el sentido de fortalecer nuestro partido. Y nosotros estamos trabajando. Y fíjate, ya no ha habido ningún problema para las discusiones y para las decisiones. Yo no, dentro de mi personalidad y mi forma, yo no digo yo gano, yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, y las encuestas están ahí, que son las que dicen, que son independientes. Gracias, Luis. Gracias a Luis Abinader por haber estado con nosotros. Quédese, no queda contenido en Enfoque Matinal.